Hello everyone, I'm Aitor Cabas and I am a first year student of Microcomputer System and Networks. Y en este vídeo os voy a mostrar mi parte de las cartas en inglés de aplicaciones ofimáticas. Vale, la mayoría, por no decir todas, la inmensa mayoría de mis cartas se han compuesto de esta forma. Me ha tocado este tipo de cartas. En mi caso es de la 4.5 hasta la 6.4 y todas ellas casi siempre comparten el mismo formato, salvo una pequeña excepción que la voy a recalcar ahora en un rato. Pero como podéis ver, aquí casi todas comparten el mismo formato de las que me ha tocado hacer a mí. Entonces voy a explicar cómo he aplicado este formato y a lo mejor en algunas de ellas he tenido que aplicar un efecto de fuente para recalcar algo o una serie de dígitos. Por ejemplo, esta es la primera carta que me ha tocado. Esta de aquí. Aquí podemos ver el modelo. A ver si las puedo poner una al lado de la otra si me quiere dejar el ordenador. Como podéis ver, el diseño es prácticamente el mismo. Podemos observar cómo la dirección está situado a la derecha, ¿no? Mediante esta opción que nos da Word de situarlo todo a la derecha, bueno, alinear el texto que hemos seleccionado a la derecha, y le he aplicado un efecto de negrita, ¿no? Para que quede visualmente más atractivo. También he aplicado hacia la derecha y la negrita la firma tal y como indica el modelo de cartas. Entonces, ¿qué más debería de aplicar en este modelo de cartas? Que una vez más, repito, son casi todas iguales. El texto de la carta tiene que estar justificado con sus debidos párrafos. Tiene que estar justificado. ¿Cómo justificamos el texto? Seleccionamos el texto que queramos justificar y aplicamos en esta opción Justify. ¿Y qué hace? Digamos que estira lo que es el texto, las frases, para que queden todas de manera uniforme. Como se puede ver aquí, sigue una línea, una capa que no traspasa y todas siguen pues esa misma línea. Entonces, después de eso, cuando ya tengamos el modelo de la carta prácticamente ya acabado, lo que podríamos hacer es aplicarle un efecto de sangría, que para ello seleccionamos el texto y mediante la barra, veis estas flechas, podremos, digamos, apretar ese texto, ¿no? Digamos, comprimirlo para que tenga más formato de carta y ya está. Esta, por ejemplo, sería la primera carta que he tenido que hacer. Y la he pasado a .x y a PDF. Voy a abrir el PDF para mostraros que la carta está firmada digitalmente por mí. Y lo que voy a mostraros ahora es cómo he guardado, por ejemplo, esta carta en .x. Porque las cartas tenías que guardarla en tres formatos distintos: docx, .x y PDF. Entonces, para guardar la carta, me dirijo a File, Save As y seleccionamos la carpeta en la que queramos guardarlas. Y aquí abajo tenemos un desplegable en el que podremos cambiar el formato de la carta. Si la queremos guardar en docx, seleccionaríamos docx y Save. Y si la queremos en .x, abrimos el desplegable, .x y Save. Pero tened cuidado porque cuando cambiamos la extensión, automáticamente se nos abre una ventana, ¿vale? De Custom Office Templates. Yo no la guardo aquí, yo la guardo junto con mis cartas para tenerlas todas juntas. Y le daría a Save y se guardaría. Yo no lo guardo porque no lo quiero reemplazar y demás. Este sería el modelo de cartas más básico que me ha tocado, la verdad. Y he tenido suerte porque todas mis cartas son así, salvo una excepción que la voy a decir ahora, que es esta de aquí. Esta carta
es la que más, por así decir, chicha tiene, ¿no? Porque ya que es, digamos que es la que más se separa del modelo de las cartas que he tenido que hacer de forma continuada, ¿no? Esta, digamos que es un poco la que no más trabajo lleva, sino es un trabajo distinto. Como podéis ver en esta carta, es la número 6.1. Voy a dirigirme hacia la 6.1. Como podéis ver, usa un efecto de tabulación aquí. Y aparte, como que lo justifica, ¿no? Entre lo... Digamos que este texto está más centrado que todo el resto. Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Cómo podemos conseguir lo que hemos hecho aquí? Bien, pues para hacer lo que hemos hecho aquí es realmente sencillo. El texto, digamos que lo hemos justificado mediante el efecto de la sangría. Lo hemos movido, como podéis ver aquí, para que quede lo más centrado posible. O al menos, no lo más centrado posible, sino lo que más se asemeja a la carta. Luego, una vez, digamos que hemos hecho la sangría, ¿no? Hemos dejado este espacio que hay aquí. Hemos aplicado un efecto de tabulación, como podéis ver aquí arriba en la barra, left tab, que lo que hace es tabularnos todo este texto que hemos puesto aquí, toda en la misma tabulación, en la misma línea. Voy a abrir una línea de texto como ejemplo y voy a poner aquí tabulación izquierda. Entonces aquí podemos ver que podemos seleccionar distintas tabulaciones arriba a la izquierda y lo que yo quiero seleccionar es un left tab. Luego, cuando lo he marcado, cuando ya he dejado ahí que quiero el left tab, me dirijo aquí a la barra y selecciono dónde quiero la tabulación. Bueno, pues la quiero más o menos a esta altura, que está con las demás. Seleccionaré esta altura. ¿Veis? Ahí se ha aplicado una tabulación y en el momento que yo quiera tabular el texto, mirad lo que sucede. ¡Pum! Ya está. ¿Veis? El texto se ha tabulado hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, porque yo se lo he indicado. Yo le he indicado mediante esta left tab que quiero que el texto tabule aquí. Veis que solo presiono una vez y veis que tabula a donde yo le indico. Pues lo mismo hemos aplicado en estas de aquí. Si yo selecciono los textos, podéis ver cómo se ha seleccionado la left tab. Y por lo demás vendría siendo pues exactamente lo mismo. Entonces, para no enseñaros todas las cartas de uno en uno, porque ya os digo, es que tienen el mismo formato, lo que voy a hacer es una carta desde cero y os voy a mostrar cómo lo he hecho. Voy a coger una carta de ejemplo. Pues voy a coger, por ejemplo, esta, ¿no? Que tiene 2 párrafos, está así. Esta está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir Word, documento en blanco, y lo que hago es copiar. Primero de todo, el PDF hay que desprotegerlo, que se desprotege de 1000 formas. Yo lo he hecho dirigiéndome a una página que tú subes el PDF y te lo desprotege y te descarga una copia del PDF ya desprotegido para que podamos copiar y pegar como acabo de hacer justo ahora. Entonces buscamos el formato que usa la carta, ¿no? Estamos viendo que hay esta serie de espacios, ¿no? Aquí pulsamos intro para asemejar no existe, para asemejar la carta lo máximo posible. Entonces aquí veo que a lo mejor ha pulsado intro 3 veces. Aquí hay un espacio. Y a continuación buscaríamos pues los párrafos. Pulso retroceso para formar los párrafos, como podemos ver. Y esto sería un párrafo, ¿vale? Hasta delivery sería un párrafo. Ahora el segundo párrafo sería este, ¿no? Que llega hasta as soon as possible, aquí. Y tendríamos otro párrafo, pulso intro. Best regards, otro intro. Voy buscando los huecos. Y big supplies y signature veo que está más abajo. Aquí veo unas 4 intros.
Entonces, intento asemejarlo lo máximo posible. ¿Y ahora qué hago? Miro si el texto está situado a la izquierda, a la derecha. Aquí veo que hasta la fecha está situado hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el texto, derecha. Y para que quede más bonito, selecciono el texto y pulso negrita, ¿no? Le doy un efecto. Me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que el formato, la fuente de la letra está en Bookman. Entonces, el modelo de las cartas nos pide que la hagamos en Arial o Calibri. Entonces, voy a seleccionar el Calibri, para ello selecciono todo el texto y selecciono Calibri. Y podemos ver que las cartas cambian de forma automática. Luego, Big Supplies, veo que está situado hacia la derecha. Entonces lo sitúo a la derecha y pulso negrita para hacerlo visualmente más atractivo. La carta está casi terminada, pero sentimos, ¿no?, que podemos hacerlo más completo, ¿no? Podemos rellenar mucho más. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la carta y le aumentamos el tamaño de la fuente. Yo creo que un 14 está bien. Vemos que la carta está de forma más extensa, está expandida, ocupando toda la hoja. Bien, pues, ¿qué falta? ¿Qué nos queda? Nos queda justificar el texto. Aquí podemos ver que el texto no está justificado. Entonces selecciono todo el texto que quiero justificar y me dirijo aquí y le doy a Justify y podemos ver que el texto se estira para llegar a esa barrera, ¿no? Que todo quede situado de manera aquí correcta. ¿Y qué más nos quedaría? Nos quedaría subrayar esta cantidad. Como podemos ver aquí, este número está subrayado junto con las libras. Entonces selecciono el texto, me dirijo aquí a este apartado y busco el de underline y le doy y se ha subrayado el texto. Pero sentimos que aún falta algo, aún falta... ¿Qué puede faltar? Falta, digamos, comprimir ese texto mediante el efecto que tenemos aquí, la barra de sangría. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos el texto, movemos, ¿no?, para comprimirlo así un poquito y podemos ver que ya tiene más aspecto de carta, pero aún siento que aquí hay demasiado texto y aquí puedo aplicar un intro. Entonces me dirijo aquí arriba, aplico un intro y ya veo que la carta ya definitivamente está con mucho mejor aspecto. Veo que la carta ocupa todo el texto en blanco. Yo creo que la carta así está bien. Entonces, una vez tengamos la carta, Save As, como ya he dicho antes, y lo guardamos donde queramos. Yo esta la voy a guardar en el escritorio porque es de prueba. Entonces, la voy a llamar Test. La guardo y vuelvo a guardarla otra vez, solo que en .x. Y finalmente me faltaría guardarla en PDF, que para ello, lo he hecho demasiado rápido, me dirijo a File, Export, Create PDF y la guardo junto con las demás, por ejemplo en el escritorio. Y ya podemos ver que se nos abre el Adobe Reader. Yo en mi caso tengo Adobe Reader y faltaría firmarlo electrónicamente. Entonces me dirijo a herramientas, certificados, firmar digitalmente, selecciono donde quiero firmar, le doy a continuar, firmar. Entonces nos pide que volvamos a guardar el PDF. Yo lo voy a sustituir, lo voy a reemplazar, porque al final me interesa el PDF que tenga la firma. Yo no quiero una firma, yo no quiero un PDF que no tenga firma. Y podemos ver que la carta ya estaría completada. Muestro cómo hacer la carta porque todas las cartas que me han tocado son absolutamente iguales. Siguen este formato, menos el que he explicado de la tabulación. Y aquí, pues si he tenido que aplicar algún efecto de fuente, ha sido el subrayado. Voy a abrir otra carta más de prueba para que veáis. Y podemos ver, todas siguen el mismo patrón. Y si acaso alguna ha tenido más chicha, pues es la que he mostrado antes de la tabulación, pero por lo demás sigue siendo lo mismo. Okay. And that's all. I hope you like it and see you in the next video. Bye.